Don Lalo Torreblanca, siempre un placer saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, Juan, me gusta en saludarte, poder saludar al público que nos escucha. Muy buenas tardes a todos. ¿Hay menos clase media en la República Mexicana? Todavía parecería que estamos una clase en extinción, pero no, un sector social en extinción. Fíjate que sí, que hay, afortunadamente sigue habiendo, y ojalá nunca se pierda esta clase social tan importante en muchos sentidos, incluso en términos intelectuales es muy relevante la clase media. El Banco Interamericano de Desarrollo hoy externa que se siente, pues indudablemente que es positivo el hecho de que México haya conseguido que casi 9 millones de personas, mexicanos y mexicanas, hayan salido de la pobreza extrema o bien de la pobreza moderada. Sin embargo, señala que hay riesgos de retroceso si se llegan a presentar problemas mundiales o nacionales, como ya sucedió en el caso de los nacionales en 94-95, o problemas mundiales en el 2000-2008, es decir, siempre hay un riesgo de que algún cisne negro, como se dice en el sector financiero, de que algún acontecimiento que no está previsto se presente de grandes magnitudes y que altere lo poco o mucho que se haya ganado en el término del combate a la pobreza. El riesgo existe y las estadísticas experimentales del INEGI lo señalan claramente. Vamos a hablar de la clase media. Juanma, hablemos primero de los hogares. Fíjate nada más, en 2020, según dicen estas cifras oficiales por parte del INEGI, en el 2020 había 42.2% de hogares en clase media, pero en el 2018 era el 46.7%, según estas estadísticas, y en el 2012 estamos hablando de que existía el 43.3% de los hogares clase medieros, es decir, en el 2020 estamos abajo de lo que existía en el 2018 e incluso abajo de lo que ya existía en el 2012. La comparativa entre el 2018 y 2020 nos marca que en el 2018 había más hogares de clase media que en el 2020, incluso en el 2018. Hablan de retrocesos que indudablemente pueden llegar a presentarse. Ahora, vamos a hablar de número de mexicanos o mexicanas pertenecientes a la clase media según las estadísticas experimentales del INEGI. En el 2020 era el 39.2% de la población, pero en el 2018 era el 38.8%, en el 2016 41.6% y en el 2012 42.7%, es decir, en el 2020 seguimos abajo de lo que estábamos en el 2016 y en el 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto avanzamos con respecto al 2018, todavía estamos muy atrás de lo que ya México había conseguido en años anteriores. Y si bien el número de mexicanos de clase media aumentó en el 2020 contra los que existían en el 2018, las estadísticas nos señalan que es muy fácil lamentablemente llegar a perder lo poco que se gana si se presentan acontecimientos de grandes magnitudes no previstos por el país. Así es que lo que tendríamos que hacer es hasta donde se pueda, hasta donde sea posible, brindar los resultados en materia de combate a la pobreza y tratar de fortalecer ese sector de clase media que indudablemente hace economía, hace cultura, hace ideas, plantea ideas, discute, analiza. Es una clase ciertamente que tiene mucha movilidad. Una clase importantísima también para la recaudación de impuestos. No, por supuesto, no, bueno, sobre la clase media recae una parte muy relevante de la recaudación y suponemos que si el día que llegue una reforma hacendaria, pues indudablemente en parte nos cargarán la mano a nosotros. Por supuesto, siempre hemos sido la parte que más contribuye por ser la clase social mayoritaria en el país. ¿Y qué van a decir? Que hay menos clase media, pero ya hay más ricos en México, ¿no? Bueno, esperemos que no sea el caso, que sea a costa de la clase media. Pero bueno, mira, finalmente nos señala estas estadísticas experimentales la importancia de fortalecer la clase media y de articular políticas públicas que fortalezcan al sector social. Bueno, pues vamos a estar pendiente de lo que suceda a lo largo de los siguientes meses. Esperemos sean buenas noticias. En tanto, ¿tenemos postre, don Lalo? Claro que sí, Juanma, claro que sí. Mira, vamos a hablar de fundadores de startups, de empresas innovadoras
que superaron en Estados Unidos el nivel de los $1,000 millones. Bueno, hay 66 ciudadanos originarios de la India que consiguieron tener startups superiores a los $1,000 millones en valor de capitalización, 54 personas nacidas en Israel y 27 nacidas en la Gran Bretaña. Lo importante que resulta la migración para la economía de Estados Unidos. Sin duda, y a esos personajes hay que pegarnos a ellos, querido don Lalo, a ver si se nos pasa una de esa fortuna para acá, ¿no? Pues mira, en otros momentos tendríamos que hablar de esto. México tuvo la oportunidad de incluso de superar a la India en la generación de software, pero no vimos la oportunidad, no los apoyamos y ahora estamos muy por detrás del talento de la India en materia tecnológica. Y si le agregamos la fuga de cerebros y ahora con estos libros de texto, esperemos no sea mucho mayor. Bueno, esperemos que no, es el futuro del país, hay que cuidarlos. Totalmente. Eduardo Torreblanca, siempre un placer, muchísimas gracias. Igualmente, Juanma, me da gusto saludarte, buenas tardes y buen provecho a todos. Igualmente.